Un poco de contexto. Cuando era niño, un día llegó uno de mis familiares a mostrarme un juego que había comprado, y ese juego fue el poderosísimo Resident Evil 2, y mi reacción al verlo fue bastante normal, considerando que tenía 8 años cuando lo jugué. ¿Por qué te estoy contando esto? Porque el juego del que voy a hablar comparte la misma ambientación que este. Bueno, ahora que te he dado el contexto, podemos empezar con el tema del video. Signalis es un juego del año pasado que la verdad no conocía hasta que lo escuché en un podcast, y menuda joyita tenemos aquí. Y la verdad es una muy buena sorpresa este juego, porque siendo sincero, parte de que un survival horror sea un survival horror es que siempre estés tenso. No hablo de estar esperando 6 putos minutos a que te salte algo por sorprenderte, sino un tipo de tensión que se crea con factores tan importantes como la música, el ambiente, la historia que se te presenta, entre otros. Y Signalis consiguió que yo volviera a esa hermosa época cuando era más pequeño y sentirme en casa. Claro, si mi casa fuera una nave espacial abandonada y hubiera un montón de enfermeras tratando de matarme como en Silent Hill. Signalis toma nota de los juegos de terror que macaron. Signalis toma nota de los juegos de terror que marcaron un camino, los que fueron los pioneros del survival horror en los 90 como Resident Evil y Silent Hill, dos grandes franquicias de las cuales Signalis toma sus mejores elementos para adaptarlos a su propia esencia. Las mecánicas de la gestión de objetos en este tipo de juegos siempre han sido una particularidad. Porque si atacas como loco y malgastas munición en cada enemigo que ves, más temprano que tarde ya no tienes balas, las curaciones solo son 2 y solo te queda o llorar o rezar, que fue mi caso en muchas ocasiones de hecho. Siempre me han gustado los retos. Otra cosa a tener en cuenta son los puzzles y acertijos. Son muy satisfactorios de hacer, aunque la verdad si eres alguien distraído que no lee los documentos, no inspecciona nada, y además te preguntas por qué no encuentras lo que necesitas, pues tú tienes la culpa. Estás jugando un género en el que tienes que estar atento todo el rato. Pero bueno, esto es queja para otro día. Por último, me gustaría decir que el armamento de este juego es bastante común. Tenemos una pistola, una escopeta, un revólver, una ametralladora, un rifle, prácticamente el mismo nivel de arsenal que en los Resident Evil clásicos, o incluso más. A menos que... El ambiente sofocante que crea este juego es simplemente perfecto. Pasillos oscuros, música estresante, escenarios con iluminación en tonos rojizos, naranjas y amarillos. Me encantó cómo manejaron el color en este juego. Siendo honesto, este es el primer juego del género que como tal sí me asusta. Y ojo, no confundamos sustos. No confundamos sustos como... No es lo mismo que te salga inesperado como en los Five Nights at Freddy's, sino que te hace ahorrar cada bala que tengas, donde tienes que pensar muy bien qué pasos dar de ida y de vuelta, qué cosas te van a ser útiles y qué te puede retrasar. Ese tipo de ambiente es más impactante para mí. Y añadido a esto, los enemigos no se quedan muertos, que pues seamos honestos, no es la primera vez que vemos esto. En Resident Evil 1 Remake añadieron la mecánica del Crimson Head, cosa que sorprendió a propios y extraños de la franquicia. Tomaron notas de esto porque lo que te causa es más presión e incertidumbre. Imaginemos esta situación. Digamos que derrotaste a un enemigo y se levanta un determinado tiempo después. Esto dependerá de cuántas veces pases por el pasillo o cuarto, y la verdad esto le añade un plus, porque de pasar más veces de las necesarias va a provocar que el enemigo se levante otra vez y solo te quedan dos opciones: correr por tu vida o volver a derribarlo sabiendo que esas balas te pueden servir para un punto más adelante. Afortunadamente podemos terminar de rematar un cadáver. Esto es posible con las bengalas, que carbonizan a los enemigos por completo. Así evitarás que te vuelvan a molestar, aunque esto también es limitado y no podrás quemar a todos los enemigos, por lo que si se te acaban tendrás que encontrar más. Y ahora sí, podemos pasar con lo que le pone la cereza al pastel. El espacio en sí mismo es aterrador. No sabemos prácticamente nada de él. Esa fría oscuridad que nos puede rodear en un abrir y cerrar de ojos. Pues de este concepto Signalis hace justo eso, enfrentarte a algo totalmente desconocido. Como antes mencioné, en esta clase de juegos la historia le añade un toque a lo que estás viendo. Aviso, todo lo que te voy a decir a partir de este punto es un resumen muy compacto que está construido a partir de videos y teorías de internet. Además de que muchos datos interesantes se omitieron. También prepárate porque esta es la parte más larga del video. Verán, aquí nuestro personaje llamado Elster es alguien creado a partir de otra persona. Los humanos son llamados Gestals y para crear una unidad réplica como Elster se basan en una persona, es decir,
Por ejemplo, yo soy el modelo base de una cadena de producción para crear un personaje robótico, que tendrá mi personalidad pero con diferentes variantes y sin mis recuerdos. Vaya, esto sí que es complejo. Pues hay varios tipos de réplicas, cada una con un rol en específico, pero las que nos interesan son las unidades Falke, Adler y Elster. Todo comienza cuando Elster despierta en una nave destruida y abandonada, donde encuentra una foto de ella junto a la otra persona que iba con ella. Esta chica se llama Alina. Tras salir de la nave, ella camina por un planeta helado hasta llegar a un pozo, por donde llega a una habitación extraña donde al recoger un libro tiene visiones extrañas, donde se habla de que no olvides nuestra promesa, y se nos aparece otra chica de color blanco llamada Ariane Young. Tras llegar a unas instalaciones se encuentra con otra réplica herida donde le pregunta si ha visto a la chica de la foto. Luego de esto, Elster se encuentra una Gestalt llamada Isa, que también está buscando a alguien pero hay algo que está mal. Elster se encuentra un monstruo parecido a una réplica, a partir de eso se encontrará con más de ellos, y parece que están enfermos o como si algo los hubiera corrompido. Derrotando a una unidad Maina, Elster se encuentra con un Adler, que trata de matarla arrojándola por un elevador mencionando que jamás debió haber vuelto. Cosa extraña porque se supone que es la primera vez que pasamos por ahí. Estando un piso más abajo nos encontramos con una Falke dormida en una camilla, cosa que no parece importante para Elster. Investigando más a fondo llegamos a la mina de las instalaciones. Para este punto Adler está persiguiendo a Isa, y al defenderse Isa lo tira por un agujero, mismo por el que bajó Elster hace unos momentos. En lo profundo se encuentra con una entidad llamada la carne, que es lo que está consumiendo las instalaciones poco a poco y lo que es la causante de la enfermedad que afecta a todas las réplicas. Explorando por ahí encuentra y salva a Isa de un monstruo que le estaba atacando, y una vez que consigue salir de las instalaciones se encuentra con Adler en un planeta rojo, y una vez que empieza su viaje por el planeta se nos revela que los recuerdos de Elster están corruptos. Por el camino se encuentra varios cadáveres de ella misma, mostrándonos que esto ya había sucedido muchas veces antes, y dando sentido al diálogo de Adler diciendo que no deberíamos haber vuelto. Y agárrate, güey, porque esto que te voy a explicar está cabrón. Nos muestran varias Elster agrupadas que les dicen el nombre de Alina, y solo nuestra Elster es la que voltea, pero cuando les dicen el nombre de Ariane, todas voltean al mismo tiempo, dando a conocer que la verdadera persona que estaba en la nave con ella era Ariane. También se nos revela que una Falke ejecuta a Adler, y si se fijan es exactamente el mismo lugar y pose donde estaban parados Elster y Adler. Una vez que llega a la misma nave en la que se encontraba Elster al principio del juego, agotada y cansada, al tratar de abrir la compuerta cae de la nave y muere, sin poder cumplir la promesa que le había hecho a esta Ariane. Pero este no es el final final, pero es totalmente válido si te quedas con este, podamos decir, final incompleto. Pero si vuelves a la misma partida el juego continúa. Pero yo quiero que la persona que esté viendo este video quiera jugar el juego. Porque no me mientas, ya te interesó con todo lo que te acabo de contar. Solo diré que existen 5 finales definitivos a partir de este punto. Y ahora podemos pasar a la parte final. Signalis para mí es el mejor survival horror que ha existido. Y no me da miedo decirlo. Los referentes de este género son buenos, pero Signalis lleva todo lo que los hizo buenos y lo maximiza a niveles increíbles. Como dije antes, me regresó a esa época cuando era más pequeño. También me regresó esa curiosidad por saber el lore de un juego porque solo me daba una idea general con el juego mismo. Esa sensación de terror por no saber qué me voy a encontrar en la siguiente habitación, de si tengo suficientes municiones o objetos curativos, un soundtrack que de verdad complementa al juego y añade una atmósfera única y distinguible. Sé que el juego no es perfecto, porque no existen juegos perfectos, pero haciendo una comparación directa, Signalis es ese juego en el que sus desarrolladores sabían exactamente qué es lo que querían hacer, pero no querían caer en el error de ser tan únicos que se perdiera la esencia original. Y para mí esto es más bien un acierto, porque claramente cuando ves Signalis sabes con quién compararlo, y la verdad eso no les da miedo. Al contrario, con orgullo dicen, aprendí, estudié y analicé qué hizo grande en su momento al género y utilizan ese conocimiento para mejorar y refrescar la fórmula. Y es por estas razones tan específicas que para mí es tan fácil decir que Signalis es el mejor survival horror que haya existido, y dudo mucho que encuentre otro que me sorprenda igual que este. Si llegaste hasta este punto no olvides suscribirte y darle like al video. Próximamente estaré subiendo videos de cómo platineé un juego o también subiré mi opinión sobre otro tipo de juegos. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.